Tígalo. Es de la colección Imaginaria. El pueblo oculto es una novela que narra la apasionante historia de un judío portugués descendiente de una familia expulsada de España en el año 1492. Llegado a Cartagena de Indias a mediados del siglo XVII, Antonio Montesinos toma conocimiento de la existencia de un enigmático pueblo escondido entre las montañas. A través de estas páginas, el lector podrá acompañar al intrépido Antonio en su búsqueda. Se verá transportado en el tiempo y tendrá la oportunidad de conocer a personajes sobresalientes de la época. Acerca del autor, Guillermo Tígalo es argentino, nació en Buenos Aires en 1940, estudió en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires, recibiéndose de arquitecto en el año 1966. Se dedicó a la fotografía artística, obteniendo importantes premios a nivel nacional e internacional. Estudió pintura esencialista. Sus lecturas preferidas son los libros sobre ciencias, novelas, ciencia ficción y policiales. Y Pueblo Oculto es su segunda novela. Marisca, en el año 2013, fue su primer incursión en la literatura. Guillermo. Solamente para ordenarnos, tendremos 15 minutos por cada presentación y luego habrá un espacio para preguntas. Bueno, buenas noches. Para comenzar, quiero agradecer a Gabriela y a la editorial Milá por haberme invitado a participar de este evento y a todos ustedes que nos acompañan, sobre todo en un día como hoy, donde definitivamente parece que comienza el otoño. Algunas de las personas que leyeron El Pueblo Oculto coincidieron en hacerme casi la misma pregunta. ¿Cómo se te ocurrió el tema? Y como veo que realmente es una pregunta que le surgió a muchos, me pareció que era algo, y vamos a hacer un juego de palabras, que el tema era el tema. Como escucharon, esta es mi segunda novela, y cuando, entusiasmado por haber escrito la primera, decidí escribir otra, me puse a buscar el tema y no lo encontraba. Y pasé varios meses tratando de ver sobre qué iba a escribir la segunda novela. Bueno, no lo encontré. En el camino empecé a dejar esta inquietud, me dediqué a otras cosas y me pasó lo que dice un axioma de la filosofía Zen que dice: cuando quieras encontrar algo, deja de buscarlo y lo encontrarás. Y a mí me pasó exactamente eso. Para contar cómo me sucedió, me voy a transportar primero, apenas un minuto, a un lugar que era también una feria del libro, una edición, de hace unos 20 años atrás, que supongo que no me acuerdo que no fue acá. Me parece que fueron los pabellones que estaban cerca de la Facultad de Derecho. Y bueno, con mi señora Esther fuimos a recorrer la feria del libro, como tantas veces habíamos ido, y ustedes saben cómo es, nos deslumbramos por las tapas, por los colores, por las colecciones, por las ediciones especiales, todo es deslumbrante. Y sin embargo, lo que nos llamó la atención no fue nada de eso. Un pequeño librito, pequeño en su tamaño, pequeño en la cantidad de páginas, sin ningún diseño en su portada, en blanco y negro. Y eso, entre toda esa multitud de cosas exuberantes, nos llamó la atención. ¿Por qué? Por el título. Se llamaba Esperanza de Israel, el origen de los americanos. Cuando vimos el origen de los americanos, nos llamó la atención, lo compramos, lo leímos, nos encontramos con una historia muy interesante y bastante extraña, y después el libro fue a la biblioteca a perderse entre todos los libros que conforman nuestra biblioteca. Y así pasaron 20 años casi, aproximadamente, hasta que el año pasado, cuando había abandonado la búsqueda de un tema nuevo,
como se diría, en esas tardes de invierno que uno busca algún libro para releer, ese librito se me presentó en mi propia biblioteca. Ese libro fue escrito por un rabino, Menace Ben Israel, que conducía a la comunidad de Ámsterdam a mediados del siglo XVII, exactamente más o menos por los años 1650. Y el libro se divide, fue escrito por él y lo dividió en dos partes. La primera parte narra la historia de Antonio de Montesinos, un personaje que hizo correr el rumor de que se había encontrado con un pueblo oculto en las montañas, Cartagena de Indias, la actual Colombia, y que cuando se encontró con ellos le llamó la atención porque eran diferentes a todos los indígenas de la zona, porque se ocultaban, pero lo que más le llamó la atención, que reconoció que hablaban hebreo. Cuando este rumor corrió por la comunidad, la gente quedó muy impactada porque había connotaciones políticas, religiosas, si esto fuera cierto o no fuera cierto. Ubiquémonos en el año 1650, cuando inclusive en esa época estaba apareciendo alguien que se estaba proclamando Mesías y que la mitad de la comunidad lo aceptaba y la otra mitad no. La cosa es que en la segunda parte del libro, antes de pasar al otro, el rabino la dedicó a estudiando una gran cantidad de libros de historiadores y eruditos que él tenía en su propia biblioteca, analizando eso que él quería responder a la comunidad que le consultaba sobre la veracidad de la historia, si esto pudo haber sido cierto o no. Y él llegó a un veredicto y lo volcó a la segunda parte de su libro. Yo me di cuenta que en el año 1650, un poco más, un poco menos, se vivieron acontecimientos muy sobresalientes que Antonio de Montesinos debió haber compartido. Y pensé cómo habrán sido esos encuentros, esas vivencias que tuvo Antonio, del cual no se sabía absolutamente nada más que la historia que él había narrado. En esa época, desde la ciudad de Cartagena, donde él vivía, salían los embarques de oro y plata de las minas de Potosí hacia Europa. En esa época, uno de los lugares más tenebrosos de la Inquisición estaba en Cartagena de Indias. Seguramente Montesinos pudo o no haber tenido algún problema con la Inquisición. Todo eso en ese momento yo no lo supe. Después, otra de las cosas sobresalientes del sitio y de la época era que infinidad de barcos llegaban desde África traficando negros esclavos para la zona del Perú, de Brasil y del mismo Colombia. Todo ese movimiento de barcos que atravesaban el Atlántico, que en esa época era llamado el Mar Tenebroso, por las tormentas, por los monstruos que imaginaban que había en el Atlántico, toda esa gente de mar, cuando los barcos arribaban, ocupaban la ciudad, ocupaban las tabernas, se rodeaban con la gente del lugar, y Montesinos seguramente estuvo en contacto con todos ellos. Entonces, al mismo tiempo, me di cuenta que para esa misma época en Europa había personajes sobresalientes. Estaba Descartes, que había visitado Holanda, estaba Rembrandt, que vivía dentro de la comunidad judía y ya era famoso para su comunidad, y imagínense ahora. Había una familia donde un adolescente, que en ese momento tendría 12 o 13 años, se iba a convertir en Baruch Spinoza, y ya con sus 12 o 13 años se notaba cuál era su pensamiento hasta que fue expulsado de la comunidad. Entonces me dije, voy a acompañar a Antonio en todo este recorrido. Voy a ver qué conversó con esta gente, qué vio, qué escuchó en las tabernas y qué realmente pudo haber pasado con este pueblo oculto. Pero tenía un problema.
Todos esos lugares no son como eran hoy, no eran como son hoy. Entonces tuve que empezar a investigar y estudiar. Me conseguí mapas, planos de las ciudades, para saber cómo se llamaban sus calles en esa época, los edificios, los personajes, los políticos. Y estuve varios meses investigando. Me parece que de todo este trayecto que yo transcurrí hasta la conclusión de la novela, esa fue la parte que más satisfacción me dio. Y luego, lo único que me quedaba, una vez que ya viví el ambiente y supe cómo se llamaban sus calles, cómo era el mar, qué problemas tuvieron los galeones con los piratas, qué pasaba con Rembrandt, lo único que me quedó fue escribir la novela. Así que escribí El pueblo oculto, me dio mucha satisfacción. Creo que aquellos que tengan la oportunidad de leer El pueblo oculto tendrán la misma satisfacción que tuve yo, y además, como premio, podrán enterarse cuál fue la definición del rabino respecto al pueblo, si eso era realmente una historia real o ficticia. Así que ahora está en manos de ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias, Guillermo. Vamos a presentar ahora el segundo libro. El segundo libro corresponde a la colección Ensayos y es una crónica de los judíos en el tango.